Hola, bonito y bendecido día para todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial. No nos gusta hablar de esto, pero es muy importante. Vamos a hablar acerca de la ira venidera de Dios. La ira de Dios, vamos a ver en los versos de Romanos 2, capítulo 2, verso 5 y Romanos capítulo 3, 25, 23 al 25. Como introducción, quiero hacer unas preguntas. ¿Sabes qué es propiciación? ¿Sabes que Dios es amor? ¿Crees tú que Dios se enoja? La palabra propiciación es una acción agradable a Dios con la cual se le mueve a piedad y misericordia. ¿Hay algún sacrificio agradable a Dios que podamos ofrecer tú y yo? Ahora por favor responde. ¿Dios se enoja? La respuesta es sí. Romanos capítulo 2, verso 5 dice la escritura así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios, toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amados todos, si esto no nos mueve a voltear nuestro rostro hacia Dios y dejar de lado la vida de pecado, nada ni nadie nos va a salvar de la ira venidera de Dios. Romanos capítulo 3, versos del 23 al 25, voy a leer solamente el 25. Bueno, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados todos, ¿qué estamos haciendo con la sangre de Jesucristo y con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿De qué nos sirve que tenemos mucha fe y somos cristianos si seguimos practicando lo mismo que si estuviéramos en el mundo? Si seguimos practicando lo mismo como si nunca hubiésemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No tomamos en serio la sangre de Cristo, o quizá no nos ha servido de nada. Algunos estamos invalidando la sangre de Cristo porque seguimos en el lodo, en el estiércol del pecado. Todo el peso de la ira de Dios fue derramada en Jesús en la cruz porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esto no nos da derecho a seguir en el fango, pues el pecado tiene consecuencias, amados. Andar en pecado es rechazar la bondad de Dios. Nuestro Dios es lento para la ira, pero no sin ira, y es abundante en misericordia. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, de la siguiente manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús en propiciación por nuestros pecados. Regresémonos a la misma primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, dice la Escritura así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados amigos,
Amados hermanos que nos escuchan en este día, el sacrificio de Jesús en la cruz resolvió el dilema de Dios, satisfizo el amor de Dios por el hombre y satisfizo su justicia hacia el pecado. Pero amados amigos y hermanos, hoy en este mensaje hay algo más fuerte que fue satisfecho por Jesús en la cruz. La ira fue satisfecha, la ira venidera de Dios fue satisfecha por el pecado, pero también su destrucción en el mundo. ¿Alguna vez has escuchado o leído sobre algo malo que hasta te provoca asco o vómito o te provoca angustia y tristeza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Y luego muchos se preguntan, si Dios es tan bueno o Dios es tan misericordioso, ¿por qué permite que suceda algo así? ¿Por qué está permitiendo esto? Cuando nos hacemos esta pregunta, con el debido respeto que me mereces, es porque no hemos aprendido o no hemos estudiado bien las verdades en la Biblia, que hay en la Biblia, de las cuales no hemos leído o no las hemos entendido. Es mucho más importante estudiar la Biblia que leer cualquier otro libro. No digo que esté mal, pero es muy importante estudiar la Biblia. En cuanto al pecado y sus efectos en el mundo, Dios tiene más ira de la que tú y yo podemos comprender, pero hay una poderosa razón por la que Dios no ha derramado su ira inmediatamente. Su ira y su justo juicio sobre la humanidad no han sido derramadas porque segunda carta de Pedro nos lo enseña y nos da la razón por la cual aún no ha sido derramada esta ira y este juicio. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 7 al 13, pero solamente vamos a leer del 7 al 10. Dice la escritura así, ustedes lo leen después. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Serán quemadas. Aquí podemos ver lo que sucederá algún día a este mundo y a todas sus obras. Todo será destruido, quemado. La Escritura dice que la tierra y sus obras, o las obras que están en ella, serán quemadas. Dios no está tratando de preservar o salvar este mundo contaminado por el pecado. Está creando un nuevo cielo y una nueva tierra, dice la Escritura en el verso 13 y también en Apocalipsis 21:1. Así como Dios está enojado por el pecado, también nos dice el verso 9 que no retarda sus promesas. Promesa de regresar Jesús por segunda vez y juzgar al mundo, sino que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, para que todos procedamos al arrepentimiento, a pedir perdón por nuestros pecados, porque Él no quiere que nadie perezca. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Él no quiere, por amor, que nadie perezca. Jesús vendrá
como ladrón en la noche por segunda vez, el día y la hora nadie la sabe. ¿Estamos preparados si viniera hoy, en este momento, mañana, el Señor? Así de intenso como su ira, amados hermanos, su amor por la humanidad es aún mucho mayor, aún mucho más intenso. Amados, si esto no nos mueve a buscar el rostro del Señor y dejar definitivamente nuestra vana manera de vivir, dejar definitivamente lo que no le agrada a Dios, entonces no sé qué haya que nos motive a volver nuestro rostro a Dios, a arrepentirnos y pedir perdón, porque el juicio de Dios sobre el mundo es inminente. El juicio de Dios sobre el mundo es inevitable y será extremadamente horrible. ¿Y sabes qué? Esto no es para darte miedo ni para que nos dé miedo y por miedo arrepentirnos. No. Por miedo no pidas perdón. El arrepentimiento tiene y debe de ser de corazón. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, pero sí es para tomar conciencia de que este mundo corrompido no nos puede proporcionar salvación ni vida eterna. Solo por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hay salvación y vida eterna. Vuelvo a lo mismo del principio. Propiciación se ve simple, parece sencillo, pero no lo es. Toda la ira, todo el enojo de Dios fue en Jesucristo por tu pecado y por el mío. Todo el peso de su ira fue descargado en Jesús para no descargarlo en ti y no descargarlo en mí por la fe en Jesucristo. Pero también fue descargada en Jesucristo por el pecado de todo el mundo. Fue Jesús satisfaciendo el juicio y la ira de Dios, la ira del Padre en la cruz del Calvario. Leí, no recuerdo dónde ni recuerdo el nombre del teólogo, que decía y escribió que la propiciación es el corazón del Evangelio y la llave para comprender la Biblia. Para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, la propiciación es algo increíble. Pero a pesar de que la ira de Dios fue satisfecha en Jesucristo, será derramada sobre aquellos que la rechacen o que lo rechacen o que continúen practicando el pecado, revolcándose en el fango, en el estiércol, en el lodo del pecado, como el puerquito que lo agarras, lo bañas, lo perfumas, le pones sus moñitos, lo sientas en el sofá de tu sala, lo pones a ver televisión, pero lo sueltas y ¿qué pasa? Inmediatamente corre luego a revolcarse en el fango, a revolcarse en el lodo, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es revolcarse en el lodo y la naturaleza del hombre también es pecaminosa. Si no nos arrepentimos del pecado, Dios es justo para perdonar nuestros pecados. Por eso tenemos que arrepentirnos, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Arrepiéntete hoy de tu pecado, arrepintámonos del pecado, porque Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Pero aparte dice la Escritura, en la segunda carta a los Corintios 5:17, que Él nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Dios nunca estará enojado con aquellos que nos hemos arrepentido de corazón,
que obedecemos la palabra, la ponemos por obra y ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú y yo hemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2, entonces Dios sí nos puede disciplinar porque nos ama, dice Hebreos 12 del 6 al 10, pero nunca nos disciplinará con ira, nos disciplinará con amor. Dios nunca más estará enojado contigo y conmigo, porque Jesús se llevó todo el pecado y toda su justicia, su justicia en la cruz del Calvario. Amados, estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún no es el fin. ¿Cómo estamos viviendo hoy? En borracheras, en idolatría. Y déjame decirte que idolatría no solamente es adorar imágenes de barro, de madera, no solamente es ir a X lugar, no. Idolatría también es poner en primer lugar algo antes que a Dios o a alguien antes que a Dios. Estamos viviendo en orgullo, en falta de perdón, en adulterio, en mentiras, en chisme, en rencores, en odio. Recuerda este mensaje siempre, amado. Recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6:23. ¿Alguna vez has estado enojado o odiando a alguien y has dicho, no puedo creer, no lo puedo perdonar, no puedo creer que Laura me haya hecho esto, no puedo creerlo de ella, no, de verdad no puedo creerlo, pero nunca se lo voy a perdonar? ¿Has dicho alguna vez esto? ¿Crees que Dios, que lo sabe todo antes que nosotros, haya alguna vez dicho esto acerca de ti y de mí? Hermanos y amigos, ¿qué pasaría si Dios nos perdonara o nos perdona conforme y a la medida como tú y yo perdonamos? Te lo dejo de tarea, medítalo. El enojo humano es usualmente provocado por el agravio, con frecuencia un agravio inesperado, o a veces porque solo pensamos que nos agredieron porque andábamos en nuestros 5 minutos. La ira de Dios es más intencional que esto. Él no solamente sabe todas las cosas porque es omnisciente, sabe todas las cosas pecaminosas que vamos a hacer en el futuro tú y yo. Sabiendo esto, ¿crees tú que Dios piensa, no puedo creer de Laura, no puedo creer de Patti, no puedo creer de Teodulo, no puedo creerlo de ellos que me hayan hecho esto, no se los voy a perdonar? Dios no dice esto. Debido al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, la ira de Dios sobre futuros pecados ya ha sido satisfecha. Pero amados, esto no nos da derecho, no nos da derecho a que sigamos en el pecado. La salvación y el perdón son un regalo de Dios de invaluable valor. Un regalo no es nuestro hasta que lo recibimos, lo aceptamos y lo usamos o lo ponemos o nos lo ponemos, ¿verdad? Hoy el Señor nos está invitando a tomar, a aceptar y a usar ese regalo, a vivir de acuerdo y conforme a ese regalo. Hoy es el momento de voltear nuestro rostro, nuestra mirada a Dios. Este momento es en este momento es en el que debemos arrepentirnos. Hoy es el día del arrepentimiento, mañana no sabemos si llegue, mañana puede ser quizá muy tarde, hoy es el día de salvación. Hoy no permitas que la ira venidera de Dios te alcance, arrepiéntete de todos tus pecados, vuelve tu rostro, vuelve tu mirada al Señor, volvamos nuestro rostro al Señor.
¿Qué estamos haciendo con el regalo que Dios nos dio por medio del descargar toda su ira sobre Jesús y hacerlo todo pecado? Para concluir, vuélvete al Señor, volvamos nuestro rostro al Dios vivo, tengamos un arrepentimiento genuino. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura en primera carta de Juan 1:9. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde, mañana quizá no vivamos, hoy es el día de salvación. Volvamos nuestro rostro al Señor y no hagamos inválido todo el sacrificio de Jesús en la cruz por ti y por mí. Merecíamos toda la ira de Dios derramada en nosotros, pero Dios, que es abundantemente en misericordia, prefirió derramar su ira en su Hijo por amor a nosotros. Y aparte, Jesús por amor aceptó sacrificarse por ti y por mí. Y aparte nos mandó un consolador que es el Espíritu Santo. Tanto la ira como la justicia de Dios fueron satisfechas en Jesucristo. Ya no hay más sacrificio por hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos a partir de hoy? ¿Seguiremos como el puerquito o tomaremos conciencia de la ira de Dios que es inminente e inevitable? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a Laura, ponle tu nombre. Dios te ama, Dios me ama, su amor es incomparable. La ira, la justicia y el amor de Dios satisfechas en la persona de Cristo. Romanos 5:9 dice la Escritura de la siguiente manera. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Dios les bendiga.